Muy buenas noches para todos, Dios les bendiga. Buenas noches a las personas que en este momento se están conectando a este discipulado en esta noche. Eh, Vamos a colocarnos en pie, vamos a iniciar este tiempo de aprendizaje, de enseñanza en la casa de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites estar en tu casa, Dios. Padre de la gloria, yo te doy gracias, Señor, por las personas que están empezando a llegar, Señor, para aprender más de ti, para aprender más de tu palabra, Dios. Padre Celestial, aligera los pasos, Señor, de las personas que vienen en camino, Dios. Padre de la gloria, yo te pido, Señor, de que quites todo obstáculo, Señor, de las personas que tienen la disposición y el hambre de conocer de tu palabra, Señor, sed de aprender de ti, Señor. Padre Celestial, colocamos este tiempo delante de ti, Señor, Padre de la gloria, que sea un tiempo de enseñanza, de aprendizaje, Señor, de regocijo, Señor, que sea un tiempo de estar, Dios, en tu presencia, Dios, de conocerte más, Señor. Padre Celestial, ayuda, Señor, a que nuestro entendimiento, Señor, se abra, Señor, para aprender, Señor, más de tu palabra, Señor. Padre de la gloria, respáldanos, Señor, en esta noche, Señor, en este discipulado, Señor. Aún, Señor, a las personas que en este momento se están conectando, Señor. Padre, las personas que están en otros países, Dios, Padre Celestial, yo te pido, Dios, de que seas tú, amado Padre de la gloria, tocándoles, Señor, y visitándoles de una manera sobrenatural, Señor, que ellos puedan ser redarguidos y tocados por tu presencia a través de este discipulado, Señor. Padre de la gloria, también declaramos, Señor, que las personas, Señor, que iniciaron desde la primera clase hasta el día de hoy, Señor, Padre de la gloria, ellos terminarán este discipulado, Señor, terminarán todas las clases, Dios, Padre Celestial. Aún así, las personas que no han podido bajar a las aguas, Señor, Padre, tú les emparejarás todo, Señor, y podrán bajar a las aguas con tu presencia, Señor. Padre de la gloria, gracias te damos, Señor, por este tiempo, Señor. Que seas tú, Señor, preparando los aires de este lugar, Señor. Padre, abre nuestro entendimiento, nuestra sabiduría, Señor. Padre de la gloria, que no quede ninguna duda en alguno de nosotros, Señor. Padre celestial, en este tiempo, Señor, nos colocamos, Señor, en tu presencia, Señor, para decirte, Señor Padre, que aquí estamos y necesitamos más de ti, queremos saber más de ti, Señor Padre Celestial, porque no queremos ser, Señor, ese pueblo, Señor, que por falta de conocimiento se pierde, Señor. Padre Celestial, queremos, Señor, conocerte más, Señor. Que seas tú, Señor, enseñándonos tu palabra, Señor, con tu Santo Espíritu, Dios. Padre de la gloria, llénanos, Señor, en esta noche, Padre de la gloria. Padre Celestial, colocamos todo este tiempo, Señor, y que seas tú trayendo a las personas, Señor. Padre de la gloria, que seas tú, Señor, en este tiempo, Señor, Padre, tocando a nuestros corazones, enseñándonos, Señor. Padre celestial, así como en el tiempo tuyo que se reunían, Señor, y aprendían, Señor, y tú les enseñabas, así mismo queremos estar en esta noche, Señor, reunidos como hermanos, juntos, Señor, aprendiendo de tu palabra, Señor, aprendiendo de ti, Señor, y de tus enseñanzas, Dios, para obedecer, para ser de agrado delante de tus ojos, Señor, Padre Celestial, que podamos crecer más para poder dar frutos, Señor, Padre Celestial, porque no queremos ser cortados, Señor, Padre Celestial, porque queremos, Señor, ser obreros, Señor, de tu palabra, de tu reino, Señor. Queremos extender tu reino en la tierra, Señor, Padre Celestial, porque no queremos ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Padre Celestial, gracias, Señor, Padre de la gloria, te damos en este tiempo, Señor. Padre de la gloria, gracias porque tú eres grande y porque tú eres maravilloso, Dios. Padre Celestial, gracias, Señor Jesús. Te exaltamos, te glorificamos, Señor, en tu santo nombre, Dios, y damos nuevamente apertura, Señor, a esta clase del día de hoy, Señor. Gracias, amado Señor Jesús, te damos, Señor. Amén y amén. Amén.
Bueno, quiero preguntarle a las personas que pues están conectadas y también a los que están aquí, ¿cuál fue el tema de la clase pasada? La Biblia, ¿cierto? ¿Qué entendimos que es la Biblia? ¿Qué podemos hacer con la Biblia? ¿Hasta dónde podemos llegar con su palabra? Es un recorderis. Ok, un manual. Amén. ¿Qué más podemos decir de que sirve para exhortar, para aprender, para enseñar, que es el manual? Ok, la Biblia nos contesta todas las preguntas, todas las preguntas que tenemos, las dudas, nuestras inquietudes, amén. Amén. Se divide en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento, pues Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, ¿sí? Amén. Podemos también entender de que la Biblia es toda la palabra de Dios, o sea, es inspirada por Dios, ¿sí? Dada a los hombres, pues, para pues, ser mejor persona, mejor creyente, para darnos a entender de que, pues, Dios es real y todas sus obras, pues, también son reales. Amén. Amén. Esto, algo más que vayan a aportar de recorderis de la clase pasada respecto a la Biblia, o todo claro. Ok, entonces vamos a entrar en masa, en materia en este momento, con la quinta clase que es la fe. Amén. Ok. Quiero preguntarles para ustedes qué es la fe y las personas que están conectadas que puedan escribirnos ahí en el chat. Para ustedes qué es la fe. Sí. Amén. 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 La convicción, la confianza de que lo que no es, será. Y de lo que pues no vemos, pues, que es. Amén. ¿Algo más que podamos decir que es la fe? Amén. Ujú. Amén. Amén. Em, Habíamos dicho de que es convicción, creencia,
la convicción moral de una verdad, ¿sí? Si nosotros estamos aquí es porque creemos en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, ¿verdad? Aunque no le vemos, le creemos. Creemos de que son verdad, de que existen, de que están a nuestro lado. Amén. Quiero que vayamos a la palabra de Dios. Vamos al libro de Hebreos. Amén. Hebreos 11:3. Quiero interactuar con ustedes, quiero que pues alguien pueda compartirnos la palabra, que pueda compartirnos este pasaje, que podemos entender de este pasaje. Entonces, alguien que pueda leernos ese pasaje. Amén. Amén. Por la palabra de Dios nos habla aquí de lo que no, de lo que se hizo, de lo que no se veía. Amén. Entonces quiero leerles aquí en esta versión, ¿sí? Dice la palabra de Dios en el Hebreos 11:3. Dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Amén. Aquí nos habla es, digamos, nosotros si oramos es para qué. Para que suceda algo, ¿cierto? Como decía el hermano, provocar la acción de Dios, ¿sí? Pero si nosotros oramos es porque tenemos la convicción y la fe para hacerlo. Porque si no, entonces, ¿para qué oramos? ¿Sí? Entonces, Dios nos da no solamente, nos da muchos dones, pero nos da este don que es la oración. ¿De qué nos sirve venir a la casa de Dios si nosotros sí danzamos, hacemos lo que pues manda su palabra, pero si no somos unas personas que estamos orando constantemente, con fervor, no estamos haciendo que el reino de los cielos venga a la tierra, que se abran los cielos, que Dios esté a nuestro favor, solamente estamos ahí en stand-by, ¿sí? Entonces, de eso también depende nuestra fe, el tiempo de oración, el tiempo que le dediquemos a Dios. También nos dice en la palabra de Dios, en Hebreos 11:1, que la fe es la confianza de que en verdad sucederá. Lo que esperamos es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Entonces, en esta versión nos da algo más claro, ¿sí? Que es tener esa certeza. Amén. Sí, podría ser, sí, claro. Ok, sí, yo puedo decir que puede haber niveles de fe, pero lo que estábamos hablando del tiempo que le dediquemos a Dios, ¿sí? Porque pues hay personas que dicen, no, pues a mí casi no me queda tiempo, pero saco 1 hora o media hora para el Señor. Pero hay personas que se la pasan 24/7 orando y clamando a Dios, se están llenando de su Santo Espíritu.
Por ejemplo, yo admiro a las personas y más que todo, digamos, a los ancianos que oran fervientemente, constantemente. Y yo digo que esas personas adquieren bastante sabiduría y su fe es más alta que de pronto la de uno que es joven, ¿sí? De pronto por los afanes del día a día, ¿sí? Entonces yo puedo decir que sí puede haber, digamos, personas que tengan, digamos, más fe que otras. No, es que como Dios lo escucha a usted, ore usted, como a veces pues pasa con uno, ¿no? Bueno, ante el comentario que está haciendo el hermano Jorge para todos los que están conectados, él está hablando de una experiencia que tuvo un día al ver la práctica de oración que tuvieron unas personas judías en donde él estaba trabajando. Entonces él tuvo como mucha inquietud al verlos orar. ¿A qué horas, Jorgito? A las 6 de la tarde. Lo primero es que si yo miro la fe, y yo miro que la fe es algo que se puede desarrollar, imaginemos corporalmente la fe como un músculo espiritual. Entre más lo ejercites, más se fortalece y más crece. Segundo, la práctica judía de oración, ellos tienen unos horarios diarios de oración en donde tienen que orar determinadas oraciones en el lugar en donde se encuentren, sin importar quién esté. Ellos se ponen el talit, que es el manto, y los horarios de oración judíos son 5 de la mañana, 9 de la mañana, 12 del día, 3 de la tarde y a las 6 de la tarde o 5:30 de la tarde, depende en el horario del país en donde se encuentren. ¿Por qué hacen ellos esto? La oración que hacen a las 5 de la mañana la hacen declarando, digamos que el judío está en Colombia, está en Alemania, está en otro país que no sea Israel. Él tiene que ubicarse al frente de un muro y al frente del muro ora, porque él está haciendo remembranza a diario en la mañana que su oración, esté donde esté, es una plegaria que llega al cielo, como si él estuviera en la ciudad de Jerusalén, al frente del muro de los lamentos. Las otras oraciones las hacen mirando siempre hacia el oriente, que es por donde dicen ellos que sale el sol, porque hacia el oriente es hacia donde queda la ciudad de Jerusalén. Entonces, y la palabra en los salmos nos dice, orar hacia Jerusalén, levanta tus manos hacia Jerusalén. Entonces, estas prácticas de fe que ellos tienen, ¿qué les produce en su diario vivir? Una conexión con Dios de una manera pedagógica. Ellos tienen la pedagogía de oración y puede ser que en un momento no quieran orar, pero sabe que tienen que hacerlo. Entonces, lo que hacen ellos en su actividad religiosa es que a través de la disciplina de la oración, ellos adquieren un fluir en esa oración. Puede que al principio la disciplina sea tediosa, al principio la disciplina les cueste, pero va a llegar un momento en donde ya se fluye en la oración, se fluye en la palabra y pasa de ser solamente una disciplina y llega a ser un deleite. Entonces, la fe es un músculo que se tiene que ejercitar
y inicia con una disciplina, pero tiene que terminar con ese deleite en la presencia del Eterno. Amén. Entonces, podemos entender aquí que estas personas tenían, digamos, unas prácticas para pues, el crecimiento de su fe y pues en cuanto a sus creencias, ¿sí? Entonces, podemos entender como lo que acabamos de leer en Hebreos 11, del 1 al 3, nos dice que pues comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿sí? También podemos tener dos cualidades en la fe, que es confianza y certeza, ¿sí? Estas dos cualidades necesitan un punto de inicio y un punto final. El inicio de la fe es creer en el carácter de Dios. Como también pues nos dice que es el quien dice ser, el final de la fe es creer en las promesas de Dios. Él hará lo que dice cuando creemos que Dios cumplirá sus promesas a pesar de que todavía no las vemos hechas realidad. Mostramos interés en estas cosas, como cuando un niño que su padre le dice, bueno, si usted se porta bien durante esta semana, el fin de semana vamos y damos una vuelta, le invito un helado o salimos al parque. Ese niño va a estar velando y creyendo en su corazón de que cuando llegue el fin de semana su padre lo sacará al parque, le invitará a un helado, pero no solamente es que llegue el fin de semana, no, sino que este niño toda la semana se está esforzando para que su padre pueda ver ese esfuerzo reflejado en lo que él hace. En este caso, el tiempo que le dedicamos a Dios, ¿sí? Tenemos una necesidad, estamos pasando por un desierto. ¿Qué hacemos? Clamamos, oramos, intercedemos, pero no solamente como ya oré, ya Dios escuchó mi oración y ya no. Toca orar sin cesar, ¿sí? Persistir y persistir. ¿Por qué es vital la fe? Porque es vital para nosotros. Porque sin fe, ¿qué, hermana? Porque sin fe no podemos agradar a Dios. ¿Por qué más podemos decir que la fe es vital para nosotros? Las personas que están conectadas, ¿qué nos pueden decir o escribir en el chat? ¿Por qué la fe es vital para nosotros? Ok. Acercarnos más a Dios, creer más en Él, en su palabra, en sus promesas. Yo creo que todos los que estamos aquí, las personas que están conectadas, Dios ha hablado a sus corazones y les ha dado palabra. Y yo creo que todos hemos recibido algo. De pronto, pues no hemos recibido todo, porque para estas cosas es un proceso, ¿sí? Dios no nos va a dar algo en el cual nosotros no estemos preparados, porque llega la bendición, llega la respuesta de esa oración. ¿Y qué pasa? Muchas personas se apartan, porque reciben, pero deciden no continuar creyendo en Dios, sino apartarse. Entonces, amén. Quiero que vayamos a la palabra de Dios en el libro de Santiago.
Santiago capítulo 2, versículos del 14 al 17. Amén. ¿Qué tiene como título este pasaje? La fe sin obras es muerta. Amén. ¿Ya todos estamos ubicados en Santiago? Amén. Les quiero compartir en esta versión que tengo, que es la Nueva Traducción Viviente, para que podamos entender mejor. Dice la palabra de Dios, el versículo 14. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? ¿Cómo pueden ver? La fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. ¿Lo que acabamos de leer pasa a menudo o no pasa a menudo? Yo he visto que hay casos que sí, sabemos o saben las personas que fulanito está pasando por X o Y circunstancia, y aún así, sabiendo que podemos ayudarle, sí, oramos, intercedemos. Pero si no tenemos buenas acciones, si no reflejamos al Cristo vivo en el cual nosotros creemos, en esas buenas acciones, pues es lo mismo que pues nada, ¿no? Por eso nos dice que la fe sin obra es muerta. ¿Sí? Entonces, todos los que estamos aquí afirmamos tener a Cristo en nuestros corazones. Si nosotros afirmamos eso, y no solamente decir, no, es que soy cristiano, sigo a Cristo, volvemos otra vez al inicio. Tenemos que tener buenas acciones. Pero lo que veíamos en la clase que vimos hace 2 miércoles pasados, que era la salvación, ¿sí? Que es que pues uno no se salva solamente por las acciones, pero en este caso, por las acciones podemos reflejar y hacer de que una persona crezca en fe. Lo que yo les decía en esa clase, que lastimosamente nosotros acudimos a Dios como último recurso cuando estamos enfermos, cuando estamos pasando tribulación, ¿cierto? Pero aún así Dios es tan misericordioso que abre sus brazos de amor y nos recibe, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que reflejar al Cristo en el cual nosotros creemos. Porque si yo, digamos, veo a un indigente o veo a alguien que está pasando una necesidad, ¿yo qué voy a saber? Que con lo que yo haga, esa buena acción, provoque que esa persona, pues primero note algo diferente en mí. Y yo creo que a todos nos han dicho, oiga, usted tiene algo diferente. A mí me lo han dicho, usted tiene algo diferente. Ellos no entienden que ese es algo diferente, pero nosotros sí sabemos que ese algo diferente es Cristo, es Dios reflejado en nosotros. Entonces uno dice, no, pero es que no veo a Dios. Podemos ver a Dios a través de un indigente, de un niño pasando necesidad, de un enfermo. Dios nos coloca esas escenas para nosotros ir a la acción, no solamente ser oidores de lo que estamos escuchando en esta noche, sino hacedores, ¿sí?
Entonces tenemos que cuidar de que nuestra fe no esté en vano, no esté ahí en la cuerda floja, sino que estemos orando, perseverando, provocando que nuestra fe mueva el reino de los cielos a nuestro favor. Amén. ¿Qué efecto produce la fe en nosotros? Algo que de pronto ustedes, digamos, digan, no, provoca esto en mí, he visto este cambio en mí. ¿Qué puede provocar? Felicidad. ¿Qué más puede provocar? Seguridad, tranquilidad, gozo, paz, amor. Ok. A la expectativa, estar esperando algo que va a suceder. Nos dice que el efecto que produce la fe en nosotros, el amor a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios en Juan 3:16? Que yo creo que todos conocemos esta palabra. Dios amó tanto que dio a su Hijo unigénito amén, para que nadie se pierda, dio a su Hijo, ¿sí? Como primero se basa en la muerte de Cristo y su resurrección, como podemos ver en Juan 3:16, que pues Él dio a su Hijo, ¿sí? Personas que lo escucharon a Él cuando estaba en la cruz del Calvario, no pensaron que Él iba a resucitar, no tenían fe, no creían en Él. Pero habían personas que sí creyeron en Él y cuando no vieron su cuerpo, sabían qué era lo que había pasado. Tenían esa convicción de que iba a estar con ellos. Pero lo más tremendo es que cuando resucitó y estuvo, ¿cuántos días estuvo Señor Jesucristo en la tierra? 40, ¿cierto? Yo creo que esas personas estaban anhelando y deseando que nunca se fuera. Pero después Él les explicó y fue necesario de que Él se fuera, pues para dejarnos a nosotros como tal el Espíritu Santo, ¿sí? Nos dice que crean nosotros guardar sus mandamientos, ser obedientes. Volvemos al tema de la salvación. Tenemos que ser obedientes. Nosotros tenemos fe, creemos, pero no solamente tenemos como esa creencia, sino que podemos guardar sus mandamientos, sus ordenanzas, para seguir agradando al Padre, ¿cierto? Porque si nosotros no guardamos esas ordenanzas, esas enseñanzas, pues ¿qué pasa en el Padre? Se desilusiona. Amén. Respecto a también nos dice que nos permite vencer el mundo. También nos dice que podemos tener autoridad en Cristo Jesús. Pues claro, porque si nosotros tenemos fe y creemos, pues podemos echar fuera demonios, tener autoridad. Porque Él a nosotros no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de valentía y dominio propio, ¿cierto? También podemos ver aquí que hay puntos claves de la fe. Nos dice que la fe se basa
en un hecho histórico. Habíamos visto que hablado que en la resurrección de Cristo, un hecho histórico que impactó la humanidad, ¿sí? Para podernos llevar a esa fe que hoy en día en la cual nosotros creemos, ¿sí? Nos dice que es el resultado del impacto de la gracia de Dios en nuestra vida. Nos dice también, pero más que una decisión momentánea, la fe es un clima espiritual. Quiero que vayamos a la palabra de Dios en Romanos 4. Romanos 4, versículo 20. Amén. Nos habla de quién, aquí nos está hablando es de Abraham, ¿sí? Nos dice, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Amén. Yo creo que todos nosotros queremos ser como Abraham, ¿cierto? Creer, hallar gracia delante de los ojos de Dios, que el Padre se goce en nosotros por tener esa fe, pero no solamente darle gloria a Dios cuando pasan cosas buenas, sino también cuando pasan cosas malas, sino también cuando estamos pasando por ese desierto, por ese valle de sombra, de huesos, ¿sí? Porque ahí Dios nos está permitiendo pasar por ese escenario para ir probando nuestra fe. Nuestra fe también puede ser probada. Y yo creo que todos nosotros, Dios ha permitido que nuestra fe sea probada para ver de qué estamos hechos, ¿cierto? Nos dice también que la fe se vincula por la gracia. Romanos 4:16. Nos dice, así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham. Amén. Es algo inmerecido, que es un regalo. Podemos decir también que aquí Pablo nos estaba explicando que Abraham siempre agradó a Dios. Entonces, yo les pregunto a ustedes, si nosotros agradamos o si ustedes agradan al Padre que está en los cielos, ¿el Padre qué hará por ustedes y con ustedes? Bendiciones. ¿Qué más? Nos respalda, nos da más sabiduría, no nos deja en vergüenza. ¿Qué más podemos decir? Amén. Dios es tan bueno y tan maravilloso que uno le pide algo a Dios, pero no solamente Dios le da ese algo, sino le da aún más de lo que uno pide. Dios lo sorprende a uno. Dios trae un de repente. ¿Pero por qué? Porque tenemos esa fe y esa convicción. Amén. Nos dice también que otro punto clave de la fe, que Cristo es el autor y consumador de la fe.
y obra en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Amén. También nos dice que quizá para todos nosotros sea un paso gigantesco aceptar el hecho de que existe algo llamado buena batalla. Esto es respecto a por qué podemos nosotros que si para nosotros es necesario batallar por esa fe, nosotros tenemos que batallar por la fe, pelear por esa fe, porque si nosotros no peleamos, viene el enemigo y nos da 3 vueltas, y la fe que de pronto empieza a crecer, disminuye, ¿cierto? También nos dice en Romanos 12, vamos a ver este pasaje. Romanos 12, versículo 3. ¿Qué tienen ustedes ahí en sus Biblias como título este pasaje, el capítulo 12? Deberes cristianos. Yo tengo aquí en esta versión sacrificio vivo para Dios. Amén. Nos dice en el versículo 3, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sea realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Amén. Entonces aquí nos dice que tenemos autoridad, que es un privilegio, ¿sí? Nos dice también que es una manera de examinarnos nosotros, no solamente como señalar, juzgar, sino examinarnos nosotros, en qué estamos fallando, estamos agradando a Dios, estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, estamos creciendo en su presencia o no, estamos descuidando su presencia. Y después nosotros empezamos a culpar a Dios: Señor, ¿por qué? Pero casi nunca le preguntamos: Señor, ¿para qué estás permitiendo estas cosas? Amén. Entonces ya hemos hablado qué es la fe, por qué es vital la fe, qué efecto produce la fe en nosotros. Hemos visto puntos claves, por qué debemos de molestarnos en luchar por la fe. También podemos decir que por qué podemos luchar por la fe, porque la batalla por la fe es una buena batalla. Cualquier cosa que se haga sin fe nunca va a agradar a Dios. La gracia se alcanza solo por fe. Todos poseemos la capacidad de tener fe. La fe es uno de los dones del Espíritu Santo. Nada es imposible cuando se tiene fe, aunque sea tan pequeña como una semilla de mostaza. Amén. Entonces vamos a continuar. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Sí está quedando claro el tema sobre la fe? Amén. Ya ahorita hacemos las preguntas. Vamos de pronto como a colocar un sellito ahí pequeño. Amén. Yo quiero que miremos el libro de Romanos 10:17. ¿Quién me puede colaborar? Romanos 10:17. ¿Qué dice Romanos 10:17?
Amén. Tremendo. Ahorita conforme a lo que estaba preguntando el hermano Jorge, que decía que por qué esos hermanos o esas personas reflejaban como fe y de esa forma como orar. Y aquí creo que hay una respuesta, ¿no? Porque la palabra del Señor también, ahora escuchábamos que Dios nos ha dado una medida de fe. Amén. Dios nos entrega una parte, una porción para cada uno de nosotros. Pero dice la palabra que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que de acuerdo a lo que yo escuche sobre la palabra de Dios o lo que yo me llene de la palabra de Dios, pues la fe va a aumentar. Eso es lo que dice la palabra, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces cuando yo estoy lleno de palabra, mi fe está arriba. Y cuando dejo de escuchar la palabra, pues yo menguo en fe. Amén. Porque es lo que dice la palabra. Amén. Pero miremos ahí Efesios 2:8, por favor. Efesios 2:8. Amén. O sea que la fe no es por nosotros ni de nosotros. Amén. ¿Cuántos creen que la fe es sobrenatural? Amén, es sobrenatural, ¿cierto? Para el mundo la fe es, cuando nosotros nos movemos en fe, para la gente de afuera, es una locura. O sea, cuando yo camino en fe, pues yo estoy moviéndome y actuando en algo que no estoy viendo, ¿cierto? Porque no podemos ver, hay cosas que no se pueden ver. Ahora, recuerden en hebreo, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si yo digo, no, es que yo necesito ver, ¿qué pasaría ahí? Eso no es fe, ¿cierto? Porque la fe es para ahora, pero es para lo que viene, para futuro, pero mi fe es ahora. ¿Sí? La fe es presente, amén, o la fe es pasado. Yo creí, o sea, ya no existe, ya no está. Yo creo, nosotros creemos ahora, amén. Entonces dice, porque uno, que la fe es un don de Dios, lo que hablamos en Efesios 2:8. Entonces la fe no es de nosotros ni pertenece a nosotros, pero fue para nosotros, porque Dios lo dio, lo entregó a nosotros, es un don de Dios. Amén. Viene de arriba, Él es el creador, el fundador de la fe. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él creó la fe para nosotros. Amén. Amén. Así es. Amén. Porque cuando nosotros venimos al Señor, nosotros tenemos que convertirnos en personas. La Biblia dice que estamos acá, pero no pertenecemos a este reino. ¿Sí ve? O sea, ya no actuamos como los de afuera. Hay algo, Dios coloca en nosotros de su espíritu, y su espíritu es invisible, es sobrenatural. Amén. Entonces nosotros ya, nuestra esencia es diferente. Hay algo que Dios coloca en nosotros, hay un cambio
que quizás no se ha manifestado hasta el día de hoy en totalidad, ¿cierto? Pero dice la verdad que el Señor nos lleva hasta la medida del varón perfecto, de Jesucristo el justo, que vamos de aumento en aumento, amén, que vamos, o sea, estamos acá estamos en el camino. Entonces no pertenecemos a este mundo, ni nos movemos como los demás. Entonces la gente nos va a ver siempre diferentes y raros. Entonces nos van a ver como locos, porque ellos no tienen lo que Dios, la semilla que Dios ha depositado. Amén. Ahora, si tienen la fe, digamos que si tienen algo de fe, lo tienen puesto en el lugar incorrecto. Entonces creen en el dinero, por ejemplo, tienen la confianza en otra cosa, pero no realmente en Dios. Amén. ¿Me iba a decir algo? Ya no, entonces decimos que ya no es fe, amén. Decimos que no es fe, entonces es lo contrario, es duda. Lo contrario a la fe es la duda, la incredulidad, amén. Y la duda y la incredulidad producen en el ser humano temor y miedo. Entonces, cuando hay una persona que tiene temor y miedo es porque no ha creído, es una manifestación de no creer, de no confiar en el Señor. Porque confiar, creer es como soltarme. Amén. Así como el niño confía totalmente. La Biblia dice que si no nos hacemos como niños, no entramos al reino de los cielos, y el niño se suelta en los brazos del Padre. Ahora, como nosotros estamos grandes, ya hemos vivido, para nosotros no es tan fácil como el niño, ¿no? Soltarnos, es abandonar, es dejar lo que me parece, lo que creo, lo que para mi conveniencia, y soltarlo en las manos del Señor. Entonces es difícil y es un proceso, amén. Así que por eso dice la palabra del Señor, dice que pelea la buena batalla de la fe. ¿Una batalla es fácil? No, una batalla es difícil, una batalla hay sangre, hay muerte. Entonces la fe es una batalla, ¿cierto? Es una batalla que hay que pelearla, amén. Mire, yo quiero de pronto aclarar algo acá como un concepto acerca de la fe también. Y es que en hebreo la palabra es emuná. Y la palabra emuná es verdad, o se refiere a la verdad o verdad. Pero también es amén, firme, sólido, inquebrantable. Eso me gustó mucho a mí. O sea, porque la palabra fe tiene que ver con verdad. ¿Qué dijo el Señor acerca de la verdad? ¿Qué dijo Él? ¿Quién es Él? ¿Qué dijo Él acerca de la verdad? Conocéis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué es lo que yo conozco? ¿O qué es lo que Él quiere que yo conozca? ¿Cuál verdad? ¿Qué dijo Él? ¿Qué más dijo Él? Yo soy el camino y la verdad. Amén. O sea que cuando yo conozco del Señor, estoy conociendo la verdad. Amén. Ahora, mire lo que dice dice firme, sólido. Dice también, certeza es como tener una garantía. Certeza es tener una garantía. ¿Qué es una garantía? ¿Qué es una garantía? Ayúdeme, por favor. ¿Es un comprobante? Legal, bien. Asegurado, ¿cierto? Es un seguro. Una garantía es un seguro. O sea, esto, si no le sirve, mire, acá le damos otra vez el producto nuevo. Es una garantía, hay una seguridad. Amén. Pero dice también acá, dice que certeza viene de la palabra upostasis, que quiere decir título o propiedad. Mire eso, mire lo que significa fe, porque cuando tenemos claro un poquito más acerca de la fe, entonces nosotros vamos a comprender muchísimo mejor la palabra cuando nos pide fe. Dice que entonces quiere decir es tener un título o una propiedad. Cuando el título de una propiedad es como decimos acá en Colombia, una escritura de una casa, de un terreno, de un lugar. Amén. Eso es fe, tener la escritura. ¿Usted tiene el terreno en sus manos? No, tiene la escritura. Tiene la garantía. Amén. Amén. Entonces usted, como tiene la garantía, usted puede decir, ese terreno me pertenece, es mío. Ya es mío. Eso es fe. Tener la garantía, tener la escritura. Eso es fe. Yo me apropio de eso. Eso es fe. Ahora dice la palabra que fe es la certeza, es la seguridad, es la evidencia de lo que se espera. Pero dice también que de cosas que no vemos. ¿De qué están hechas? Bueno, las cosas de materia, ¿no? De una sustancia. Pero acá dice también que
Que certeza es tener la sustancia, pero de lo que no vemos. ¿Cómo yo puedo tener la sustancia de algo que yo no veo? Eso es locura, ¿cierto? Eso es fe. O sea, es tomarlo, tener la sustancia, tenerlo ya antes de verlo. Eso es fe. O sea, es poder yo tomar las cosas sin ver con mis ojos. Por eso el Señor le dijo a Tomás, dijo, porque me ves, porque tocas mi llaga, porque metes el dedo en mi llaga, entonces por eso cree. Pero bienaventurados los que los que creyeron sin ver. Los que creyeron sin ver, y eso es fe. O sea, ¿quién ha visto al Señor? Bueno, o sea, yo sé que tenemos como imágenes y visión, pero ¿quién realmente ha visto al Señor? Que diga, yo vi al Señor. Yo creo que Dios lo puede hacer, ¿cierto? Pero ¿cómo nosotros entendemos que es Dios real, que Dios es eterno? ¿Por qué nosotros estamos seguros acerca de esta palabra, que es inspirada por Dios? Amén. Que es la palabra de Dios. Es solamente a través de la fe. No hay otra forma, no. Es más, la fe es inexplicable para los de afuera, ¿cierto? La fe es sobrenatural, no es nuestra, viene de Dios. Miren lo que dice acerca de convicción. Es tener la seguridad de la verdad. Yo veía la palabra fe, y fe tiene fe por todas partes. Aun cuando dice que esperar es permanecer firme. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Así que el esperar está manifestando fe. Amén. Esperar, que viene de la palabra esperanza. Estar firme, sin ser removido. Amén. Yo quisiera compartir acá, antes de las preguntas, por qué muchos cristianos o por qué muchos de nosotros no recibimos si nosotros decimos que creemos. Es más, ¿por qué nosotros no recibimos si estamos en una iglesia, mejor dicho, hay personas que son cristianas, temerosas de Dios y son fieles, pero no han recibido lo que Dios ha dicho? Lo que Dios ha prometido. Cuando Dios ha prometido, ¿Dios miente a su palabra? Dios no miente, dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Pero muchas veces nosotros no recibimos lo que el Señor ha prometido. Y bueno, yo quiero aquí como para complementar luego las palabras, y es que, porque no se trata de saber qué es solamente fe, amén, sino de nosotros caminar, movernos. No solamente tener el concepto de fe, sino de caminar, tener la seguridad. ¿Cuándo yo lo aplico? ¿Cuándo se aplica la fe? Cuando nosotros estamos esperando algo, ¿verdad? Yo espero algo, pero no lo tengo. Y tengo que moverme en fe, tengo que caminar en fe. Amén, gloria a Dios. Y dice Mateo 7:7. Si me pueden colaborar, y vamos de rapidez así. Mateo 7:7. ¿Por qué nosotros no vemos la promesa de Dios en nuestras vidas? ¿Por qué no recibimos? ¿Por qué no tenemos? Amén. Porque muchas veces nosotros no pedimos. Qué revelación, ¿no? Pero sí, muchas veces nosotros no tenemos lo que Dios nos ha prometido porque nosotros no lo pedimos. No lo pedimos. Ahora, miremos que dice Santiago 4:3. Entonces, lo primero es porque no pedimos. Entonces, muchas personas creyentes no tienen sencillamente porque no piden. Vamos a Santiago 4:3. Entonces dice, pedid y no recibís porque pedís mal. Así que no solamente es pedir, sino, ¿cómo tengo que pedir yo? Tengo que saber pedir para recibir. Entonces muchas veces nosotros pedimos, pero no estamos recibiendo porque estamos pidiendo mal, tal vez para nuestros deleites. Por ejemplo, ¿cómo pediría
una niña que está esperando por un novio, por un esposo mejor. ¿Qué sería pedir mal, por ejemplo? Pedir un hombre casado, eso está re mal. Eso ya no se puede pedir. Ya, Señor, que tenga plata. ¿Está mal pedir a alguien que tenga plata? Que no esté como al nivel, amén, que no esté. ¿Qué más? Señora, pedir un varón de Dios. Amén. Solamente fijándose que sea solamente la parte física, pero no lo interno. Amén. Señora, un hombre temeroso con principios. Amén. Entonces dice que sea una adorador, bueno, gloria a Dios, amén. Que sea santo, ungido, lleno de, no, mejor dicho, un siervo. Entonces Santiago dice que nosotros pedimos y no recibimos porque no pedimos bien. Pero entonces, bueno, acá lo que en Santiago dice más adelante que porque piden para vuestros deleites. Pero si yo digo, por ejemplo, yo estoy esperando una novia, quiero una novia, Señor, dame una novia, Señor, yo quiero una novia, yo quiero casarme, Señor. Es más, no solamente una novia, yo quiero una esposa también, por favor, dame una esposa, dame una esposa. Imagínense a Dios escuchando la oración, la petición. ¿Qué usted cree que Dios piensa o cómo será la respuesta mejor? ¿Cómo vendrá esa novia? ¿Cómo vendrá esa esposa? Amén. Eso era, yo quería. Necesitamos ser específicos con Dios. Amén. Tenemos que pedir bien con claridad. Por ejemplo, antes yo escuchaba a alguien que oraba, Señor, por favor, yo quiero mi ranchito. Yo quiero mi ranchito. ¿Y usted qué creen que recibió? Un rancho. Claro, porque es la forma como se pide. Yo quiero un carro, dame un carro. Entonces llega un carro destartalado, pero ¿qué pidió? Un carro, eso es un carro. ¿Sí? Quiero una mujer, una esposa, pero ¿cómo la pidió? Fue específico, ¿no? Entonces viene una mujer que es el demonio ahí, pero eso fue lo que pidió. Entonces muchas veces, es más, ni siquiera sabemos que Dios respondió, pero conforme a la petición, conforme a lo que yo pedí. Como no fui específico, ahí tiene quiere esposa, ahí hay una esposa, hay un esposo, quiere novio, ahí hay un novio, pero resulta que se convirtió en un problema. Amén. Entonces nosotros muchas veces no recibimos, uno, porque no pedimos, dos, porque si pedimos mal, porque no somos específicos. Amén. Yo quiero que miremos ahí. Otra cosa también es que nosotros no recibimos porque nosotros no sabemos esperar. Amén. Cuando yo pido algo, no siempre viene a mis manos o viene a nosotros. Amén. Usted le pide al Señor algo y lo recibe de una vez. Amén. Dice la palabra del Señor que todo Dios lo hizo hermoso en su tiempo y que todo tiene su tiempo y tiene su hora. Amén. Hay un tiempo. Entonces, ¿qué pasa con el tiempo? Si yo necesito un tiempo, ¿qué tengo que hacer? Esperar. Y eso es lo que dice la palabra acerca de la fe. Eso es esperar. Ahora, ¿cómo voy a esperar? ¿Cómo vamos a esperar? Pues uno dice acá, pero allá pero allá cuando estemos afuera, ¿cómo vamos a esperar realmente? ¿Cómo vamos a esperar? Paciente. Ahora, y paciente no es, voy a esperar acá, paciente. No, eso no es fe, porque la Biblia dice que la fe sin obras está muerta. Amén. Paciente, a veces la gente o malinterpretamos cuando dice que pacientemente esperé a Jehová, es que como que se sentó a esperar y no hizo nada. No es así. Nosotros caminamos, solamente que estoy paciente, estoy en paz, confiado, tranquilo, sigo esperando, eso no me mueve
de mi condición, porque estoy creyendo, amén. Entonces esperamos en fe, esperamos pacientemente, amén. ¿Sabe que la fe, si digamos, viene una persona que no es de acá, que es de afuera, que es un extranjero, digamos un ruso, y él empieza a hablar acá conmigo, yo voy a quedar porque no le entiendo el lenguaje. Es un lenguaje, pero cuando yo entiendo el lenguaje, yo me puedo relacionar y me puedo comunicar con esa persona, amén. Sabe que la fe es el lenguaje de Dios. Si yo no puedo entender fe, es imposible agradar a Dios porque no entiendo. Pero cuando sé que es a través de la fe, entonces yo me puedo relacionar con Dios, porque ese es el lenguaje de Dios. La fe es el lenguaje en el cual yo me puedo comunicar con Él. Es como la moneda, amén, como la moneda de una nación, que se puede tratar, ¿sí? Así es la fe. La fe es el lenguaje del cielo, es el lenguaje de Dios. Si nosotros no estamos alineados con el lenguaje de Dios, pues nada va a pasar, porque no vamos a poder movernos como Él quiera, como Él quiere. Miremos por un momento ahí Romanos 4:17. Romanos 4:17. Estamos hablando de qué? De un lenguaje, ¿cierto? ¿Cuál es el lenguaje de Dios acá expresado en esta palabra, en Romanos 4:17? ¿Qué dice el Señor ahí? ¿O qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice? Dice que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Amén. Eso es el lenguaje de Dios. Ahora, imagínense, Dios es nuestro Padre. Ese es el lenguaje de Dios. ¿Qué espera Dios de nosotros en cuanto al lenguaje? El lenguaje tiene que ser el mismo. Amén. Él dice las cosas que no son como si fuesen o como si fueran. Entonces, como Él es mi Padre, ¿cómo tengo que moverme yo? De la misma forma. Amén. Ese es el lenguaje de Dios, decir las cosas que no son como si fueran. ¿Qué había en el principio? ¿Qué había? Nada, caos, ¿cierto? No había nada. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Como compartía el hermano ahora, dice que creemos que el universo fue formado, que lo que se ve es formado de lo que no se veía. Amén. De la palabra de Dios, de la boca de Dios, salió el poder para crear. Y Dios colocó eso en nosotros. Por eso dice Él que Él da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Entonces el Señor quiere que usted y yo hablemos de la misma forma. Usted ve a su hijo así, como muerto, y usted no le puede hablar como muerto. Tiene que hablarle como si estuviera vivo, porque eso es lo que Él hace con nosotros. Así nos ve el Señor a nosotros. El Señor no nos ve ahora en la condición, el Señor nos ve terminados ya. Aunque cojeando, pero Él ya nos ve perfeccionados en Él. Amén. Entonces, el lenguaje de Dios es un lenguaje sobrenatural. Por eso para los de afuera es absurdo, es ilógico. Pero cuando no hablamos el lenguaje de Dios nosotros, entonces ellos van a quedar. La Biblia dice que el evangelio para el mundo es locura. Por eso, porque el evangelio es la palabra de Dios, son las buenas nuevas de Dios, es lo que dice el Señor. Entonces no cabe en el razonamiento humano del ser humano. Amén. Miramos por favor 2 Corintios 4:13. 2 Corintios 4:13. Segunda de Corintios 4:13.
Amén, gloria a Dios. Entonces dice, teniendo que el mismo espíritu véalo ahí, de fe. O sea que la fe es un espíritu. La fe es un espíritu, el espíritu de fe. Acá está hablando acerca del espíritu de fe. Pues puede haber un espíritu de incredulidad y de duda, que es lo contrario a la fe. Es un espíritu. Entonces la palabra del Señor está hablando acerca del espíritu de la fe, pero dice, creí, ¿por qué? Por la fe. Creí, por lo cual, ¿qué? Hablé. Así que el creer, cuando nosotros creemos, nosotros tenemos que manifestar en nuestro lenguaje como Dios. Porque así como yo creí, entonces voy a hablar. Mejor dicho, por cuanto yo creí, yo voy a hablar ahora. Amén. Eso es lo que el Señor hace. Entonces, ya no como lo que hablamos anteriormente, ya no lo que ven mis ojos. Dice que no andamos por vista, dice la palabra, sino que andamos por fe, vivimos por fe. Dice, porque el justo por la fe vivirá, por la fe, ya no por vista, ya no es por emociones, ya no es por sentimientos, es por fe. Amén. Miren lo que dice Hebreos 12:2. Bueno, creo que ya lo había dicho antes, pero dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice 2 Corintios 5:17, porque por fe andamos, no por vista. Amén. Mire esto, un ejemplo acá, Marcos 11:23. Y el Señor, vamos ahí, ya vamos terminando acá. Bueno, está bien, sí, señora. Amén. 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, pero hay cualquiera también tiene, cualquiera no es cualquiera, acá. Amén. Eso, hermana, está conectada. Amén. Acá dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, o sea, cualquiera, pero ese cualquiera que diga, que hable a este monte. ¿A cuál monte? ¿A ese monte? ¿A aquel monte? ¿A cualquier monte? No, dice, digamos que ese es un monte, es un monte pequeño. A este monte. Recuerda lo que hablamos ahora de ser específicos. Entonces, no es allá, no es a cualquier cosa. No voy a orar así como palabras sueltas, sino específico. ¿A qué voy a decirle yo? ¿Cuál es el nombre de su monte? Amén. ¿Usted tiene claridad? Ahora, para que una de las cosas que también es, para que podamos recibir, Dios necesita que usted y yo tengamos claridad de lo que estamos pidiendo, o de lo que estamos anhelando, lo que estamos deseando, lo que queremos que suceda. ¿Sabe qué hizo el Señor con Abraham? El Señor lo sacó de la tienda. Y el Señor le había dicho que iba a ser de Abraham una nación grande, que lo iba a bendecir en gran manera. Y el Señor lo saca y le dice, mira las estrellas. Dice, así será su descendencia. Mira las arenas la arena del mar, y así será su generación, su descendencia. Dios quería que Abraham tuviera claridad de lo que él estaba diciendo, el Señor, y le dio una imagen. Usted y yo tenemos que tener claridad de aquellas cosas que nosotros estamos esperando que Dios haga. Usted tiene que ver su milagro. Es más, fe es poder ver el milagro realizado. Amén. ¿Cómo quiere? Yo no sé cuál es el milagro que espera. Yo no sé si es un problema de salud, de sanidad. Usted tiene que mirarse, si es usted, tiene que mirarse físicamente bien, tiene que verse con los ojos de la fe, tiene que verse restaurado. Amén. Si es con otra persona, tiene que ver a esa persona así como usted espera, tiene que verla, tiene que visualizarla.
Ahora, si usted la está viendo, usted está creyendo. Ahora, ¿cómo va a hablarle a esa persona o a eso? Si usted cree que Dios ha hecho el milagro, entonces, ¿cómo vamos a orar, por ejemplo, ahora? ¿Cómo oraríamos? Yo estoy pidiendo un milagro. ¿Cómo oro ahora cuando ya estoy seguro que tengo el milagro porque ya lo pude ver con los ojos de la fe? Amén. Ya tengo la sustancia, ya lo puedo palpar por la fe. ¿Cómo? Amén. Amén. Exacto. Ya empiezo a agradecer al Señor por el milagro, porque aunque físicamente la realidad sigue igual, con mis ojos yo estoy viendo otra cosa con la fe. Con eso que Dios depositó en mí, yo estoy viendo ahora el milagro. Estoy viendo que está terminado, que está bien. Amén. Eso es fe. Entonces decíamos que nosotros muchas veces no recibimos porque no tenemos claridad. ¿Sabe qué? La fe es como esto. Voy a colocar un ejemplo de la fe. La fe es como la unión del esperma y el óvulo. ¿Qué hay? ¿Se puede ver naturalmente el esperma del ser humano? No, es prácticamente invisible. Pero cuando hay esa unión, hay algo que sucede. Así es la fe. Entonces aquí está la palabra de Dios, la promesa de Dios está ahí. Ahí está el esperma, ahí está la esencia de la vida. Amén. Ahí está la palabra del Señor. Pero no va a pasar nada si no se une, si no hay una unidad. Entonces, cuando yo creo a Dios, es como si hubiera una fecundación, una unidad. Amén. Y ahí empieza un milagro, y hay algo que pasó, y empieza una vida. Eso puede ser un ejemplo de fe. Ahora, ¿dónde está eso? Está en el vientre, amén. Está en el vientre de la mujer. ¿Usted puede ver esa vida físicamente? ¿Con los ojos? No, ¿verdad? Pero ¿qué está pasando en el vientre? Está creciendo. Ahora, digamos, tiene días. ¿Es real esa vida? Amén. ¿Es pequeño o es grande? Amén. Eso es. A veces nosotros pensamos, la Biblia dice que si tuviera fe como un grano de mostaza. Y eso es lo que el Señor quiere. A veces nosotros esperamos tener como la fe gigante, pero es con lo que tenemos. Usted y yo nos vamos a mover con ese depósito de fe que Dios ha depositado en nosotros, en cada uno de nosotros, amén. Aunque parezca pequeña, porque si fuera como un grano de mostaza, dice el Señor, que podemos trasladar los montes, le diríamos al monte: desarráigate y échate en el mar. Y Él está hablando no de una fe gigante. Ahora, como decía el pastor ahora, que la fe es como el músculo que va creciendo, se va desarrollando, amén. Entonces no nos quedamos con la fe pequeña. Yo puedo tener fe inicialmente para pedir una bicicleta, ese es mi nivel de fe. Pero más adelante yo digo, no, ya Dios respondió, así que así como Dios me dio una bicicleta, creo que me puede dar una moto, ¿cierto? Y luego puede que Dios me pueda regalar un vehículo, un carro, y después una casa. ¿Qué pasó? Porque el músculo se está haciendo más grande. Amén. ¿Por qué? Porque se está ejercitando, amén. Y lo otro que tenemos que hacer es llenarnos de palabra, amén, de palabra. Entonces la fe es como acá, como el bebé está creciendo, pero ¿qué se necesita para poder ver el milagro? ¿Qué se necesita? Necesitamos el tiempo, y eso es lo que el Señor habla acerca de esperar. Amén. El bebé ahí está, así es el milagro. El milagro tiene que, mejor dicho, usted y yo tenemos que estar embarazados de eso que nosotros queremos, esperamos de parte de Dios. Usted y yo tenemos que estar embarazados. Amén. Ahora, luego, antes de que el milagro se manifieste a la luz, tenemos que cuidar, ¿cierto? O la mujer tiene que cuidarse. Así también nosotros tenemos que cuidar, porque siempre va a haber el enemigo que va a querer. Hay problemas para una mujer embarazada, dificultades como riesgos. Claro,
muchos, ¿cierto? Así el enemigo está también. Él está queriendo robar mi fe. Él está queriendo asesinar ese milagro que está en mí. Pero si yo no me alimento bien, ¿cómo? Ya no por acá, es por acá. De palabra, entonces el bebé puede estar raquítico adentro. Amén. Puede estar débil, puede tener complicaciones por la falta de alimento. Así que la fe es por el oír. Ahora pasa el tiempo y vendrá la luz. Se manifestará aquello por el cual yo había creído y esperado. Amén. ¿Por qué quería compartir esto? Porque yo sé que bueno, listo, sabemos lo de la fe, pero es que afuera necesitamos. Amén. Necesitamos, vamos a tener que vivir la fe. Y quizás vamos a estar solos afrontando el problema, la dificultad o la necesidad. Amén. Ahora sí quiero que miremos acerca de las preguntas, si hay preguntas. Sí, señora. Romanos 4:29. Por lo cual, ¿lo puede repetir, hermanita? Amén. ¿Y por qué? La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Amén. El justo por la fe vivirá. Entonces ahí está hablando acerca de Abraham. Por cuanto él creyó, entonces fue contado como un hombre justo por haber creído, por haber confiado a la promesa, esperado la promesa de Dios. Lo que hablábamos ahora, Dios le había prometido a él un hijo. Y por encima de todo lo que estaba contrario a él, era un hombre ya anciano, era estéril igual que su esposa, pero él por encima de todo eso, él creyó. Y el Señor dijo, como nosotros ahora, Dios nos cuenta a nosotros. Nosotros creemos en el Señor, lo recibimos a Él y somos contados como justos. Eso fue lo que pasó con Abraham. Él fue contado también por haber creído, por haber manifestado obras de fe. Amén. Acerca de la palabra de Dios, de lo que Dios le había prometido. El nivel de fe. Dice que, sí, dice la palabra que el Señor, dice que conforme a la medida de fe que nos ha sido dadas. Amén. Pues yo no sabría decir cuál es la medida de fe suya, hermana. Pero yo creo que si el Señor lo dijo es porque a cada uno colocó una parte, amén. Sí. Estás ahí y anexarle al tema. Si yo hablo de una medida, ¿qué es una medida? La medida en el original de la palabra no solo se da, sino, valga la redundancia, la medida se mide. O sea que no es solo lo que Dios entrega en la fe, es lo que Dios puede medir en nosotros a través de la fe en la que yo esté caminando. Esa es la medida, porque la medida no solamente es algo que yo le demando a Dios. Dios, dame la fe. ¿Cuánta fe tengo? No. Cuando es una medida, la fe se convierte en una demanda de Dios hacia nosotros. Porque si es una medida, Dios necesita que lo que Él entregó, rectificar esa medida que Él colocó sobre nosotros. La fe es intangible, la fe no se puede tocar, la fe se tiene que vivir. La fe es una experiencia con Dios que se transforma cada día hasta convertirse en un pilar profundo de la vida del creyente. La fe
nosotros la vivimos cuando estamos caminando, cuando estamos dormidos, cuando estamos despiertos, en todo momento. Un sueño, yo tengo la fe, estoy caminando hacia algo, tengo la fe. La fe no termina el proceso profesándola. La fe termina y culmina el proceso cuando yo creo en la fe, camino en esa visión por fe y veo cumplida la visión por fe. O sea que una persona que diga yo tengo fe pero no camina en la fe, no tiene fe. Y una persona que decrete la fe, camine en la fe y vea cumplida la visión por fe, ¿tiene o no tiene fe? Tiene fe. Acá hay algo muy importante que hacer la claridad. ¿Y qué es? La fe que nosotros profesamos, y nunca se les vaya a olvidar esto, es una fe espiritual. ¿Por qué razón? Nosotros no podemos en ninguna manera, a nivel cristiano, a nivel del creyente, a nivel del espíritu, medir nuestra fe con cosas que tenemos, cosas que podemos hacer. ¿Por qué? Porque estaríamos comparando nuestra fe con personas del mundo que no creen en Dios, que no siguen a Dios, pero que puedan hacer muchas cosas a nivel personal, batir récords, ir más allá de los límites, conseguir grandes cosas. Y esa gente tiene fe, pero no tiene fe en Dios, no desarrolla su fe en el Espíritu. Por eso nuestra fe tiene que ser 100% ¿qué? Espiritual. Y una fe espiritual me sirve para el desarrollo de los potenciales que el Señor ha colocado en nuestras vidas en cualquier área. ¿Cómo así? Si hay una persona que ora por un enfermo y tiene la fe para que el enfermo sane, esa misma fe le tiene que servir a la persona para prosperar. Esa misma fe le tiene que servir a la persona para construir familia. Esa misma fe le tiene que servir a la persona para construir empresa. Esa misma fe le tiene que servir a la persona para lo que la persona se esté proyectando. O sea que la fe en la finalidad que es Cristo logra equilibrar todas las áreas de nuestra vida en un constante crecimiento. Yo no puedo decir yo tengo fe para sanar un enfermo, tengo fe y oré, pero estoy viviendo arruinado. No. O decir yo tengo fe para prosperar y sé que el Señor me va a bendecir, pero la familia está hecha un desastre. No, yo tengo que tener la fe, y la fe equilibra en un crecimiento constante todas las áreas de nuestra vida. Por eso es importante caminar en fe. No es tangible, es intangible, pero es una experiencia que día a día va creciendo, es una experiencia que día a día me va enseñando, es una experiencia que de la mano de Dios día tras día, a través de esa fe, que es el canal de comunicación, es la carretera del Espíritu Santo, es lo que el Espíritu Santo usa como medio para medirme a mí, para darme una medida de ¿qué? De la esencia del cielo, de lo que se habita en el cielo, de lo que se ve en el cielo, de lo que se crea en el cielo. El Señor quiere darme algo de lo que está allá arriba. ¿Y cuál es el canal? La fe. ¿Cómo la sostengo? La fe. ¿Cómo la creo? La fe. ¿Cómo la veo visible? La fe. O sea que la fe cada día es un proceso de crecimiento. Pero como yo creo en la fe para alguna área específica de mi vida, con esa misma fe tengo que creer en cualquier área que yo me esté moviendo. La pregunta es que si la fe se puede perder. La pregunta es, ¿la fe se puede perder? Sí se puede perder. La fe es un don. Ahora voy a profundizar en la respuesta. Todo don que da Dios no se pierde, pero sí se apaga.
Si yo tengo un don de Dios, por eso dice la palabra que procuremos avivar el don de Dios que fue dado a nuestras vidas por medio de la imposición de las manos. El don de Dios, ¿Dios lo quita? No, lo que Dios da, no lo quita. Pero el don de Dios se puede apagar. O sea que la fe, porque la fe también es un don del cielo, es un regalo de Dios. Dios nos quita la capacidad de tener fe, pero nosotros podemos apagar la fe. O sea que yo estaría perdiendo no la fe, pero sí estoy perdiendo la capacidad de moverme en la fe. Yo puedo tener la fe, pero si la tengo apagada. Amén. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen ahora. Aprovechen ahora porque afuera no nos van a decir, no nos van a responder. ¿No más? ¿Claro todo? Gloria a Dios. Dice la palabra acerca de la fe también, dice que es que los demonios también creen y tiemblan. Amén. Los demonios creen y tiemblan. Entonces, ellos creen que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos creen muchas cosas y tiemblan, pero no creen en el Señor, no pudieron recibir ni pueden recibir lo que nosotros recibimos, amén, que fue salvación, que fue perdón. Entonces, cualquiera puede decir que cree, porque aún los demonios también, y no se trata de quién o yo creo, ¿cierto? O toda la gente cree en algo, pero no es en algo. Acá nuestra fe es espiritual y la fe en el Señor, amén.